intimidad con Dios crecer. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos sean todos a esta noche de perspectiva bíblica. Nos alegramos mucho de poder estar juntos en este tiempo, aprovechando este recurso. Hoy día, miércoles 7 de junio de 2023. Creemos que este va a ser un espacio de edificación mutua en torno a la palabra de Dios, aprendiendo un poco más de lo que es la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Para ello nos hemos dispuesto como iglesia en estudiar esta serie de Proverbios, del capítulo 14 de Proverbios, este libro de sabiduría tan importante que trata de asuntos prácticos de la vida del creyente. Así que mis hermanos, nos alegramos de que han dispuesto este tiempo para estar con nosotros, que pedimos que pueda disponer su mente, su corazón, que se prepare, que deje lo que está haciendo, prepare su cuaderno de notas, resaltadores, lápices, lo que le guste para este estudio de la palabra que sabemos que nos ayudará para crecer no solo en el conocimiento, sino que la intención es que podamos crecer en la aplicación, en la vivencia de lo que estamos aprendiendo aquí en perspectiva bíblica, hermanos. Este libro de Proverbios es un libro que le enseña al creyente sobre asuntos prácticos de la vida, sobre todo para vivir como una persona regenerada, una persona que ha conocido a Dios, ¿verdad? Y hago este énfasis importante de que estos escritos son pues para el creyente, no son escritos para cualquier persona, son para el pueblo de Dios, porque provienen de la sabiduría israelita. Eso es importante acotarlo, que era un escrito para el pueblo de Dios, del que nosotros hemos venido a ser parte, porque hemos creído en Jesús y en su sacrificio que ha hecho por nosotros, y hemos venido a ser parte de este pueblo escogido de Dios, hermanos. Y este escrito no es sabiduría humana, sino que es sabiduría de Dios, sabiduría divina. A través de la historia se han encontrado diferentes escritos de sabiduría humana, de la cultura griega, de la cultura egipcia y de otros, pero nosotros queremos hacer énfasis en que la sabiduría que encontramos en Proverbios, en el libro de Proverbios, tiene su origen en Dios mismo. Si recordamos, hermanos, el versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios, si lo sabe, repítalo conmigo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces ese es el origen de la sabiduría que nosotros encontramos en este libro de Proverbios, el temor de Jehová, el temor y la reverencia, el reconocimiento de un Dios que nos creó, que nos escogió, que nos creó con un propósito, el propósito de reflejar su imagen. Y realmente que todo lo que Él nos está enseñando a través de las escrituras y de su palabra es para guiarnos en torno a su voluntad para nuestras vidas, hermanos. Su voluntad, como dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Nadie mejor que Él puede conocer qué es lo mejor para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitarles a que iniciemos este estudio con esa idea en mente, de que lo que Dios me está enseñando aquí es para mi bien, para nuestro bien, porque lo que Él diseñó desde el principio era que yo pudiera vivir en una armonía total con Él, conmigo mismo, con mi prójimo y con su creación, con el medio ambiente. Eso es lo que Él anhela, y así lo diseñó en el jardín del Edén. El anhelo de Dios, su voluntad para nosotros es que podamos desarrollarnos en nuestro potencial completo.
Y eso es lo que logramos, hermanos, cuando vivimos conforme a las normas, a las disposiciones que Él tiene para nosotros como su pueblo escogido. Cuando así lo hacemos, nosotros somos capaces de reflejar entonces su imagen aquí en la tierra. Entonces la gente puede ver que hay algo ahí, que nuestro Dios es un Dios diferente, un Dios bueno, un Dios que se interesa y que ama a su creación, hermanos. Así que quiero invitarles a que confiemos que estas palabras son para nuestro bien. Yo pensaba en nuestros hijos, Annette y Leonardo, ¿verdad? Como dice el pastor Moisés, y yo decía antes también el pastor Rivas, pues no, nuestros hijos son aquellos de los que terminamos hablando siempre, poniéndolos como referencia en nuestras prédicas, pero mejor hablar de ellos que de otros, ¿verdad? Con nuestros hijos, Annette y Leonardo, cuando damos una instrucción, cuando damos una orden, les decimos, ¿verdad? Ustedes tienen que confiar, hacerlo y confiar en que hay una razón por la cual lo estamos haciendo. No tenemos que explicárselo todo a detalle. Usted solo tiene que confiar en que su papá o su mamá lo que le dicen es para su propio bien y aceptarlo de esa manera. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos aceptar que aquello que Dios nos manda, que nos enseña a través de su palabra, de su escritura, es para nuestros hermanos y para que podamos vivir en ese propósito que Él tiene para nosotros. Así que estamos muy animados, muy motivados con este estudio de Proverbios. Encontramos tanta sabiduría, hermanos, y hoy vamos a continuar con el estudio de este capítulo 14. Los versículos 21 al 24 son el enfoque, el centro de nuestro estudio del día de hoy. Así que quiero invitarles que antes de que entremos de lleno a hablar del pasaje, que podamos buscar la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo, para que sea Él quien guíe lo que conversemos en esta noche, que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar lo que Él tiene que decirnos a cada uno de nosotros, hermanos. Así que bienvenidos a los que se han agregado a esta transmisión. Padre, gracias te damos por tu bondad manifestar en nuestras vidas cada día, en cada momento. Gracias, Señor, por llamarnos, por escogernos para ser un pueblo que te represente, que seamos tus embajadores aquí, Señor, en la tierra durante el tiempo que nos permites vivir. Gracias por la luz que encontramos a través de los diferentes recursos, a través de tu palabra, de otros maestros, de comentarios, de libros y de los maestros del pueblo de Dios, de la iglesia que has puesto. Gracias, Señor, por guiarnos de esa manera. Queremos esta noche deleitarnos en tu palabra, Señor, encontrar sabiduría para nuestro diario vivir, Señor, que ordene nuestros pasos, que guíe nuestros pasos. Pedimos, Señor, que haya una enseñanza para cada uno. Tu palabra es oportuna siempre, Señor. Tú eres propicio a cada uno de nosotros y te pedimos que prepares nuestras mentes y corazones para lo que vamos a estudiar esta noche. Gracias nuevamente, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás activo y obrando esta noche en esta perspectiva bíblica, Señor, que la preparamos con el ánimo de conocerte más, de ser transformados a tu imagen y semejanza. Bendice, Dios, a cada persona que está conectada en esta noche. Sé tú, Señor, trayendo paz a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, quitando todo aquello que quizá nos perturba, preocupaciones del día, Señor, que podamos entregarlas a ti, descansar en ti, Señor, y deleitarnos en ti con la confianza también, Señor, de esa promesa que al buscar también tu reino, en primer lugar, buscar conocer tu voluntad y vivirla en nuestra vida, Señor. Tú te encargas de las añadiduras. Así que queremos poner delante de ti toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, aquello que nos perturbe y entregártelos a ti, Señor. Traer cautivo a ti todo pensamiento que quizás han dado allí
dando vueltas en nuestra mente, y te pedimos que abra nuestros ojos espirituales, nuestra mente, para escuchar tu voz esta noche, para escucharte como nuestro buen pastor, como nuestro Padre amado. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, como dije antes, vamos a estar estudiando los versículos 21 al 24 del capítulo 14 de Proverbios. Voy a utilizar de base la nueva versión internacional. Sin embargo, a lo largo del estudio voy a hacer referencia a otras traducciones, pero vamos a iniciar leyendo todo el pasaje completo, estos 4 versículos en la nueva versión internacional. Proverbios capítulo 14, versículo 21 a 24 nos dice: es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso el que se compadece de los pobres. Pierden el camino los que planean el mal, pero hallan amor y verdad los que hacen el bien. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. La corona del sabio es su riqueza, la de los necios su necedad. Amén. Qué bonito pasaje. Encontramos tanta riqueza aquí, hermanos, que vamos a ir frase por frase estudiándolo y comprendiendo qué es lo que Dios nos enseña, que nos revela de Él, de su carácter, y qué es lo que espera también de nosotros, ¿verdad? Como representantes suyos, como pueblo escogido aquí en la tierra, de quien espera que seamos, como dice algún canto, sus manos y su voz. Así que empecemos con el versículo 21. El versículo 21 dice: es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso el que se compadece de los pobres. La semana pasada, Elani nos introdujo este tema de la justicia social, ¿verdad? Al hablar de los pobres, los vulnerables, los necesitados, y empezamos a hablar de qué es lo que está en el corazón de Dios en torno a este tema, ¿verdad? Así que hoy vamos a continuar estudiando sobre lo que espera Dios que sea nuestra actitud hacia los pobres hermanos. Así que en el versículo 21 vemos que inicia con esta aseveración importante de Dios, que nos está diciendo: es pecado. Un pecado es algo contrario a la voluntad de Dios, que está en la dirección opuesta, ¿verdad? Lo que Él espera de nosotros, y nos dice: es pecado despreciar al prójimo. Otras versiones nos dicen despreciar al prójimo, denigrarlo, dice otra versión. Es un pecado, es contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué significa menospreciarlo? Es verlo como alguien de menor valor de lo que realmente es. Así que es una advertencia importante que nos está diciendo que debemos recordar que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo ver a mi hermano de una manera diferente, ¿verdad? Y como dice Pablo, yo debo, ninguno tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura. Nos está diciendo: recuerden, miren a los demás pues como iguales, todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? No importa, todos somos diferentes, cada uno tiene, como dice aquel canto que de los campamentos, que me hizo recordar justamente este estudio, este canto que nos ponían a cantarnos al uno al otro, para decirnos: sabías que eres especial, sabías que tienes lugar ahí en el cielo. No hay nadie como tú, con tus defectos y tus cualidades, como tú no hay, ¿verdad? Y eso creo que es lo que trata de recordarnos este inicio de este versículo, que no debemos mirar de menos al prójimo, debemos recordar, sea como sea, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto debo valorarlo de esa manera, ¿verdad? Así como para Dios son valiosos, deben serlo para mí también. Y todos tenemos el derecho de vivir dignamente, hermanos, de manera digna, como una criatura de Dios. Él nos ve a cada uno por individual, por nombre. Dice la palabra que desde que estábamos en el vientre,
de mi madre, dice la palabra, Él nos llamó por nombre, Él nos conoce, ¿verdad? Y dice que nos hizo de manera maravillosa, de manera hermosa, hermanos. Así que inicia el pasaje recordándonos eso, ¿verdad? Como sobre la base de lo que viene después, de que debemos vernos desde la perspectiva de Dios, de cómo Él nos mira a cada uno como su creación para reflejar su imagen y semejanza. Y vemos que después de abrir, de lanzar esta idea, el pasaje nos dice, el que muestra compasión, dichoso el que se compadece de los pobres, para leerlo textualmente en la versión internacional que estoy usando. Nos está diciendo que aquella persona que muestra compasión, y la compasión, según el diccionario de la Real Academia Española, es aquel que muestra, es un sentimiento de ternura y de identificación ante los males de alguien. Entonces, el que se compadece es que se identifica de alguna manera con la situación de la otra persona, con lo que está viviendo, con los males que puedan estarle ocurriendo, ¿verdad? Acongojándolo. Es una persona que no es indiferente a lo que ve, sino que por el contrario va y se pone los zapatos de la persona, ¿verdad? Tenemos ese dicho popular que dice ponerte en mis zapatos para poder entender lo que están viviendo, ¿verdad? Se identifica con ese dolor y con esa necesidad y nos dice, nos enfatiza que hay una dicha, que hay una felicidad, una bienaventuranza, dice otra versión, en el que se compadece de los pobres. Está diciéndonos que Dios nos va a dar una felicidad plena al cumplir con este mandato, al mostrar compasión con el necesitado y con los pobres. Y a mí me hacía pensar este pasaje en cómo Dios desde el inicio reconoció que habrían pobres, ¿verdad? Lamentablemente no era así en su diseño original, ¿verdad? Como dije antes, Él diseñó todo en armonía, eso lo estudiamos en la serie de las dispensaciones, había creado todo en un equilibrio, en una armonía con Él, con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con su creación, ¿verdad? Pero después de la caída hemos abusado de su creación, hemos roto las relaciones, ¿verdad? Entre nosotros, hay mucha desigualdad y eso Dios lo pudo ver desde el inicio y me encanta cómo Él lo podemos ver a través de la historia de la Biblia, que tomó acciones y envió disposiciones a su pueblo para que pudieran cuidar de los pobres. A mí me encanta ver todos estos pasajes de cómo él decía, el que tiene más debe compartir, ¿verdad? Con los necesitados. Recordaba ese pasaje que es tan lindo cuando hablaba le hablaba al pueblo de Israel, estoy hablando desde la ley, ¿verdad? De cuando Dios constituyó este pueblo, que lo llamó, lo sacó de Egipto y le dijo, quiero que sean un pueblo diferente, que se distingan de los demás pueblos de la tierra, actuando y viviendo de acuerdo a la ley, de acuerdo a mis mandamientos, de acuerdo a mis preceptos. Y desde allí, desde ese momento, él habló incluso de que cuando cosecharan en los campos, los que tenían sus campos y cosechas, que se aseguraran de no recoger todo, ¿verdad? De que no recogieran hasta la última espiga, hasta el último grano, sino que lo dejaran ahí para que los pobres pudieran ir a recoger en sus campos. Me encanta ver cómo en el corazón de Dios estaba este cuidado, este deseo de velar por las necesidades de los pobres y sobre todo de permitirnos a nosotros ser parte de ello, de disfrutar de esa bendición, de la felicidad que conlleva no solo el obedecer este precepto de Dios, sino también el ser parte de eso, ¿verdad? El ser un instrumento de bendición que trae alivio, que trae gozo y bendición a los demás hermanos. Y quiero que veamos algunos de estos versículos
de los mandatos de Dios a su pueblo desde que se conformó, como estoy diciendo, desde la ley. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 15, del 7 al 9, en la Nueva Versión Internacional. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da hay algún pobre entre ustedes, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacer mala cara y no dar nada a tu compatriota necesitado. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás culpable de pecado. Esto nos dice Deuteronomio 15, versículos 7 al 9 en la Nueva Versión Internacional. Nos está diciendo nuevamente que debemos extender la mano al pobre, ¿verdad? Al necesitado. Y aquí habla del año del jubileo. Cada 7 años Dios dispuso que había que dejar descansar la tierra, por ejemplo, y también hablaba de que se podían liberar los esclavos, que se podían perdonar las deudas, a ver, una condonación de deudas, ¿verdad? Entonces, por eso hace referencia aquí que si un pobre está en necesidad, que no cierren su mano, ¿verdad? Y su brazo y no le ayuden, no le presten dinero o no le extiendan su mano con ayuda, porque viene el año del jubileo y entonces van a tener que condonar esa deuda. Está advirtiendo sobre el cuidado de cerrar los corazones y nuestra mano al que tiene necesidad, ¿verdad? Veamos también lo que dice Deuteronomio 15:11. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Y esto me hacía eco también a lo que Jesús dijo en su momento: a los pobres siempre los tendrán, porque de nuevo vivimos con una humanidad caída, una sociedad caída, en donde lo que reina es el egoísmo, ¿verdad? Y la desigualdad. Entonces siempre van a haber pobres entre nosotros, siempre va a haber un necesitado y nosotros debemos ser generosos con los pobres y necesitados de nuestra tierra. Es tan lindo para mí, me llenaba el corazón realmente pensar en cómo Dios desde el inicio pensó en la desigualdad y en la distribución de los recursos y la riqueza. No es un invento humano realmente. En mis estudios de gestión pública y de cómo gestionar un gobierno, aprendí que de hecho fue muy interesante, me cambió la forma de pensar, cómo los impuestos, además de tener el objetivo de llenar las arcas públicas y de financiar el funcionamiento de las instituciones públicas y de un gobierno, en realidad tienen un objetivo de distribuir la riqueza en sociedades como la nuestra. La idea es que los que generan más, los que tienen más renta, los que ganan más, puedan pagar más impuestos entonces y contribuir de esta manera con el funcionamiento de los sistemas para que los que no pueden disfruten de ese derecho, ¿verdad? Un derecho a salud de calidad, a educación de calidad, a una seguridad pública, ¿verdad? De calidad y ese tipo de cosas. Me pareció tan bonito entender esa idea detrás de los impuestos, que es una forma de distribuir los recursos en un país, que me hizo cambiar también la forma de verlo. Claro que cuando los gobiernos son corruptos uno se entristece, ¿verdad? De que todos esos recursos no se usen de manera eficiente, de manera transparente y para lo que son destinados, ¿verdad? Para poder ofrecernos servicios públicos de calidad. Sin embargo, la intención es distribuir la riqueza y yo pienso que como cristianos también podemos ver ese deber ciudadano como una forma de contribuir para que los que tienen menos puedan también acceder a un servicio público de calidad, ¿verdad? Y como cristianos estamos llamados a declarar nuestros impuestos de manera honesta, ¿verdad? De evitar la evasión fiscal. Eso realmente es deshonesto y va en contra de lo que Dios nos demanda, ¿verdad? Nos debemos cumplir con nuestros deberes ciudadanos, pero de nuevo
Lo que quiero decir es que eso no es un invento humano. La distribución de la riqueza y los recursos es algo que Dios desde el inicio lo dejó instituido al conformar y llamar a este pueblo escogido de Israel, hermanos. Así que el Señor nos ayude a poder entender que si Dios nos bendice, que si Dios nos da, porque en primer lugar, como nos ha enseñado el pastor Rivas, tenemos porque hemos recibido, tenemos algo es porque hemos recibido, ¿verdad? Y Santiago nos dice que toda buena dádiva, que todo don perfecto, que todo proviene de nuestro Padre Celestial, del Dios, de las luces de Dios que está allá en los cielos, ¿verdad? En quien no hay sombra ni variación. Entonces, debemos reconocer que Él nos ha bendecido, que nos ha provisto y que eso es también debe ser utilizado para bendecir a otros, ¿verdad? Y eso es importante. Veamos otros versículos. Bueno, un versículo más tal vez tenía más, pero por tiempo creo que vamos a ver solo el versículo de Éxodo 22-25, que dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás intereses. Éxodo 22-25, qué lindo. De nuevo, nos está diciendo no te aproveches del que tiene necesidad, ¿verdad? Del que está vulnerable, sino que podamos verlo como una forma de bendecirlo, de traer bendición. Deuteronomio 24:14 dice, no te aproveches del jornalero pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero, ¿verdad? Deuteronomio 24:14. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, que no, tampoco es que hagamos acepción de personas, ¿verdad? O dar privilegios a un grupo u otros, sino que debemos tratarlo por igual y ayudar a cualquier persona que está en necesidad junto a mí, ¿verdad? Y pensando en la aplicación, si esto nos habla de lo que de cómo Dios tiene cuidado de los pobres y lo que espera de mí. Es un llamado realmente, hermanos, para evaluarnos, para preguntarnos cómo veo realmente a la persona que está en necesidad o que de alguna manera está vulnerable a mi lado por alguna situación, por alguna limitación. Lo veo de menos, hago acepción, sirvo con gozo a las personas que tal vez tienen más recursos o que me van a poder regresar el favor, ¿verdad? Con creces, o lo hago de manera desinteresada y ayudo a aquellas personas que no van a poder devolverme el favor, ¿verdad? Que no van a poder traerlo, porque al final no es eso, ¿verdad? No lo estamos haciendo para poder tener una retribución, sino que lo estamos haciendo en obediencia de lo que Dios espera de nosotros, en gratitud, porque hemos recibido y como una muestra de compasión, de identificarnos con estas personas, ¿verdad? Entonces, me venía a la mente esta pregunta al hacer este estudio, si realmente lo vemos con ojos diferentes a los que están en necesidad, a los pobres o a los ricos, ¿verdad? Nuestro llamado es a no menospreciar a nadie, ¿verdad? A promover el reino de Dios, en ese reino, en ese propósito de Dios, de que todos vivamos como de nuevo como personas con dignidad, ¿verdad? El anhelo de Él era que pudiéramos ser de bendición a los demás hermanos. Así que quisiera cerrar este primer versículo, el estudio de este primer versículo con esa invitación a evaluarnos en cuanto a la forma en que servimos a los pobres, y lo hacemos con el mismo ímpetu y gozo con el que servimos a una persona importante, o no nos esmeramos mucho para hacerlo con esa persona. Así que al ver los siguientes versículos, hermanos, que en realidad a medida que lo estudiaba trataba de preguntarme, ¿verdad? Si hay alguna conexión entre el uno o el otro, ¿verdad? El primero nos está hablando de la importancia de ver a nuestro hermano, a ver a nuestro prójimo como una creación de Dios, como alguien de valor. Y este segundo, Proverbios 14:22,
nos está recordando la importancia de proponernos hacer el bien, de que somos también instrumentos de bien en general. Veamos nuevamente lo que dice el versículo 14, el versículo 22, perdón, del capítulo 14. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. Veamos cómo inicia este versículo. Inicia con la palabra proponerse, ¿verdad? Habla de proponerse, ya sea para hacer el bien o para hacer el mal. Y yo trataba de entender qué nos quería decir con esta palabra de proponernos. Y realmente después de estudiar llegué a la conclusión que eso no significa que no es algo que ocurre de la casualidad. El proponerse implica una intención. Nos dice el diccionario, siempre de la Real de Academia Española, que proponer es determinar hacer algo o hacer propósito, hacer el propósito de ejecutar o no algo, ¿verdad? Se convierte en mi objetivo, en mi meta y tomo acciones, invierto esfuerzos, invierto recursos en hacer eso para lo que me he propuesto hacer, ¿verdad? Entonces implica una determinación, ¿verdad? Y nos invita a que nuestro propósito, nuestra determinación sea hacer el bien y no hacer el mal, ¿verdad? Porque si me dispongo a hacer el mal, ahí está claramente dicho, ¿verdad? Que me va a llevar a la perdición, que no hay nada bueno en ello, porque la paga del pecado nuevamente es muerte, ¿verdad? Es un camino que nos lleva a un destino de sufrimiento eterno, ¿verdad? Aunque Satanás nos quiere engañar y hacer pensar de que eso es lo que nos va a traer alegría, que nos va a traer satisfacción, que nos va a traer placer, todo eso es momentáneo al final, ¿verdad? Y no llena nuestro ser interior, sino que por el contrario nos va a llevar a la perdición, ¿verdad? La pregunta para nosotros entonces, pensando en la aplicación, es si hemos tomado la determinación de hacer el bien o de hacer el mal, ¿verdad? Si yo he determinado, si yo hacer el bien, ¿cómo me preparo para hacerlo, verdad? ¿Cómo evidencio que yo tengo esa meta, que yo tengo un propósito, que no es solo una intención, ¿verdad? O una aspiración, sino que es algo que yo lo tengo planteado como un objetivo, qué acciones tomo para ello, ¿verdad? Establezco un plan para poder hacer el bien y ligando este tema nuevamente, como les dije al inicio, con el versículo anterior, yo me ponía a pensar, pues bueno, ¿cómo me dispongo yo para abrir mi mano al necesitado, al pobre, al mostrar la compasión, ¿verdad? Tomo acciones para ello, porque eso no va a ocurrir así nomás, ¿verdad? Yo aprendí bueno, realmente desde muy joven en uno de esos cursos que de hecho en la iglesia fue que también que nos lo daban perdón, para la administración de los recursos que Dios nos dio, ¿verdad? Se nos enseñó a hacer un presupuesto y obviamente era un presupuesto desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? De finanzas cristianas, en donde se nos enseñaba a apartar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿verdad? Como una manera de ser obediente, de honrar a Dios, de devolverle lo que es suyo, ¿verdad? De lo mucho que me dio. Nos enseñaron también a apartar, a ahorrar para cierto porcentaje para reservas y también se nos enseñó que había que destinar un porcentaje, un 5%, nos enseñaban ahí para compartir con otros, ¿verdad? No quiero decir con esto que lo hago desde joven, en su momento he intentado hacerlo, pero no es algo que mentiría si dijera que hago religiosamente, pero lo que quiero decir es que debemos tomar las acciones o dispongo un porcentaje de mi presupuesto para ayudar a otros o dispongo recursos, ¿verdad? Si yo lo quiero hacer en especie, si compro en abundancia para compartir con otros, pero tengo que planificar esas acciones, tengo que
que estar atento a la necesidad, ¿verdad? Y recordar nuevamente que Dios nos provee con la intención de bendecir a otros, ¿verdad? Hay tantas maneras, hermanos, es solo, lo que acabo de decir es solo un ejemplo, ¿verdad? Recuerdo a mi ex jefe en donde trabajaba antes que nos animaba mucho a buscar la sencillez, ¿verdad? Y él decía, ¿por qué no, en vez de comprarse una cartera original de 2,000 lempiras, bueno, ya creo que no hay ni originales de 2,000, ¿verdad? Son de imitaciones, pero en vez de comprarse una cartera de 3,000, 4,000 lempiras, ¿por qué no se compra una de 1,000 lempiras y ese dinero, pues, usted lo ahorra para compartir, para donar a una causa, para dar a otros, ¿verdad, hermanos? Y eso, obviamente, como dije anteriormente, después de haber honrado primeramente al Señor, ¿verdad? Es necesario disponernos, proponernos, planificar y tomar acciones para no quedarnos solo en palabrería, ¿verdad? En cantos que muchas veces cantamos, como este canto de ayúdame a mirar con tus ojos, ¿verdad? Ayúdame a sentir con tu corazón. Decimos, no quiero vivir más siendo insensible, pero ¿cuánto hago yo realmente para poder cumplir esa meta, esa acción de querer ser sus manos y su voz, ¿verdad? Eh, Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder proponernos y a disponernos a hacer el bien, a ser de utilidad para los demás. Y quiero recordar nuevamente que ese es el propósito de Dios para nosotros, que seamos de bendición. Y recordaba el llamado que Dios hizo a Abraham, de quien, de quien nace, de quien surge este pueblo, ¿verdad? Este pueblo escogido. Dios le dio una promesa en Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3. Le dijo Dios, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Qué hermoso. Ahí le estaba diciendo, te voy a bendecir grandemente, abundantemente. Te voy a hacer famoso. eh, Porque en ti, por medio de ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese es el llamado, fue el llamado a Abraham y a a su pueblo y a todas las generaciones que venían, de las cuales nosotros somos parte de ese pueblo, para poder traer bendición a todas las familias de la tierra. No debemos perder de vista eso, hermanos, y creo que cada día debemos evaluarnos y preguntarnos de cuánta bendición estoy siendo para los demás, qué tipo de bendición estoy trayendo a mi hermano, ¿verdad? No solo al necesitado, sino hay tantas formas de hacer el bien, de traer bendición, de traer palabras, ¿verdad? De traer compañía a una persona, ¿verdad? Y que el Señor pueda abrir nuestros ojos a la necesidad y a esas oportunidades en donde podemos actuar y de formas concretas ser de bendición para todas las familias de la tierra, para ese prójimo que está a mi lado, ¿verdad? Y que está en necesidad, hermanos. Que nuestra mente no se ocupe en proponerse hacer el mal. Como dice este versículo, si te propones hacer el mal, te perderás. El versículo está hablando no solo de consumar el acto de maldad, está hablando de proponerse hacer el mal, ¿verdad? De pensarlo, de idearlo, de maquinarlo. Desde allí ya estamos pecando, ¿verdad? Nos está diciendo el versículo, porque nos llevará a la perdición, ¿verdad? Pero por el contrario, nos invita a ser instrumentos de bondad, de bien para los demás, de bendición para los demás. Ya vimos la forma práctica con los pobres, pero hay muchas otras maneras que podemos hacerlo cuando la bondad fluye de nuestro corazón, hermanos. Eso atrae a las personas. Eso muestra una diferencia. Realmente no es lo que abunda. Salimos de la casa, ¿verdad? Y no es bondad lo que encontramos.
manejando y no nos dejan meternos al carril ni de ninguna manera. Uno tiene que pelear su derecho, ¿verdad? Hay mucha hostilidad en general, ¿verdad? Mucho individualismo. Entonces, cuando una persona es bondadosa, eh, cuando tratamos diferente a una persona, en realidad llama la atención. Yo le decía a Ronald que al menos en algunos momentos que alguna persona, digamos, una vez fue alguien en el supermercado, otra vez fue alguien, un guardia, que me decía, qué amable es usted, ¿verdad? Por la forma en que lo estaba tratando. Y le decía, Ronald, yo no siento que estoy haciendo nada especial, pero me hacía pensar y preguntarme, ¿cómo será que los están tratando, verdad? Otras personas que pueden identificar que hay algo diferente en nosotros, en nuestra forma de hablarnos, de hablarles, de tratarlos y de verlos con ese valor del que ya estamos hablando, con ese valor que tienen para Dios, ese valor. Dios vale la sangre de su Hijo, ¿verdad? Precioso en la cruz, mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros y no podemos ver a nadie de menos. De hecho, esa bondad, en esa misericordia, en el corazón de Jesús, fue uno de sus mayores atractivos. Por supuesto, los milagros que hacía llamaban la atención de la gente, pero sin duda sus ojos de amor y la forma en que los vio con su gracia y compasión fue lo que tocó el corazón de muchas personas. Así que el llamado para nosotros es que podamos ser diligentes y determinar hacer el bien, hermano, ser de bendición a los demás. Pasemos entonces al versículo 23, que nos habla también, siguiendo en esta línea, esa idea rectora que yo encontré como el hilo conductor de todos estos versículos, que era el cómo ser de bendición, ¿verdad?, a los demás. El versículo 23 entonces nos habla de que a través del trabajo podemos ser de bendición a los demás. Dice, el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Nos dice la Nueva Traducción Viviente, es el que estoy haciendo referencia aquí, el versículo 23. Nos dice, el trabajo trae retribución, hermanos. Toda labor, toda obra no se queda infructuosa, ¿verdad? Va a traer alguna retribución, va a traer una ganancia, va a traer un fruto. No necesariamente vamos a recibir una retribución monetaria en todo momento, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos está diciendo que siempre va a haber una recompensa en el trabajo, ¿verdad? En cualquier labor que nosotros hagamos. Significa que a través del trabajo yo puedo contribuir no solo con mi familia, ¿verdad? Y el sustento de mi familia, pueden ser, bueno, de nuestra casa, ¿verdad? De nuestros hijos, o si no tenemos nuestros padres, o para poder satisfacer, si somos solteros, mis necesidades también, y ya no ser una carga para los padres. Es una manera de traer bendición al hogar, a la familia, ¿verdad? Puedo ser de bendición a la iglesia porque al trabajar también puedo, bueno, poner mis dones, mis talentos y servir en donde estamos ahí en la iglesia, contribuir con mis esfuerzos, contribuir también, como dije antes, con los diezmos y con las ofrendas para el sostenimiento de la misión, de la obra de la iglesia, ¿verdad? Puedo contribuir en mi trabajo, ¿verdad? Con lo que yo hago, puedo contribuir al éxito, a lograr los objetivos del lugar donde yo estoy trabajando, ¿verdad? Hago que tengamos éxito en lo que se ha propuesto hacer, en donde yo colaboro, en donde yo trabajo, y puedo a través de mi trabajo, de mi labor, también ser de bendición para mi comunidad, hermanos. Yo creo que aquí hay una bendición clara y una invitación a que cada uno de nosotros pueda ser diligente en trabajar, ¿verdad? En no darnos el lujo de estar ociosos. Yo creo que los proverbios nos hablan mucho, nos advierten mucho de cómo
el ocio como la pereza llevan a la pobreza, ¿verdad? Y aquí creo que nos está diciendo que no sea eso lo que predomine en nuestro actuar, ¿verdad? Sino que podamos buscar siempre estar ocupados, estar obrando, ¿verdad? Y que recordando que en ello habrá una recompensa. Recordaba el versículo que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando doy, cuando trabajo, cuando hago algo por los demás, yo experimento un gozo, una felicidad, ¿verdad? De ser útil. Eso en sí ya es una recompensa, enfatizando nuevamente que, que no siempre va a ser monetario, ¿verdad? La retribución para que no estemos esperando eso, ¿verdad? Sino que recordemos que todo esfuerzo traerá una recompensa, que todo trabajo es digno y debe ser visto de esa manera. Quizás a veces podamos caer en un momento de que menospreciamos lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sentimos que no es el lugar correcto, que lo que estoy haciendo no es para mí, ¿verdad? Quizás hasta podemos llegar a sentirnos miserables, pero es momento de recordar que hay algo valioso en la obra de nuestras manos, ¿verdad? Y que va a traer una recompensa, un fruto para nuestra vida. Uno de los frutos puede ser forjar nuestro carácter, ¿verdad? Formar mi carácter a través del trabajo que realizo. Aprendo tanto, mi carácter se ve formado. Recuerdo una historia que escuché una vez de un granjero rico, ¿verdad? Que había puesto, era muy rico y había puesto a trabajar a sus hijos ahí en sus cultivos y la gente le decía, pero señor, ¿por qué usted pone a trabajar a sus hijos si no tiene necesidad, ¿verdad? Usted tiene tanto obrero para ello, ¿verdad? Y el Señor decía, bueno, es que yo no estoy cultivando trigo, no estoy cultivando maíz, estoy cultivando la vida de mis hijos, ¿verdad? Enseñando a trabajar es una forma de formar su carácter, de traer personas útiles a la sociedad, ¿verdad? Que puedan contribuir nuevamente al bienestar de todos y a construir una sociedad diferente en que podamos vivir, ¿verdad? Así que todo trabajo es digno, todo trabajo es valioso, no desmeritemos nada, ninguna obra de lo que se haga, hermanos, sino que por el contrario lo podamos ver como un privilegio para poder ser formados. Y luego, si pasamos al siguiente versículo, al versículo, no, perdón, estamos siempre en el versículo 23 que nos dice que el quedarnos, no, perdonen hermanos, ya me creo que me salté aquí, que el solo hablar, no si es el mismo, el versículo 23, el solo hablar lleva a la pobreza. Nos está advirtiendo de la vana palabrería, así lo dice otra versión, ¿verdad? Es decir, si no trabajas, si no haces algo, si te quedas en puro bla, 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 como diríamos coloquialmente, ¿verdad? Si nos queda en solo palabras, vas a llegar a la pobreza, ¿verdad? Nos hace una alusión para decir, bueno, no te quedes en solo dichos, ¿verdad? En solo hablar de que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, ¿verdad? O a veces incluso solo tendemos a criticar el trabajo de otros, pero hacemos muy poco nosotros. Nos está advirtiendo, bueno, no seamos solo vana palabrería, no seamos de los que hablan mucho y hacen poco, ¿verdad? Sino que nos está diciendo antes que debemos, que todo trabajo que debemos hacer un trabajo para una recompensa y no ser personas de solo las que hablamos, que no concretizamos en nada, ¿verdad? Y que nos quedamos en vanas palabras. Hay varios pasajes en la Biblia que realmente nos recuerdan la bendición del trabajo y lo miraba, de hecho, hermanos, desde el jardín del Edén, ¿verdad? Cómo Dios ordenó todo, distribuyendo el trabajo, distribuyendo las funciones, ¿verdad? No es que Adán lo mandó a sentarse y a descansar y a darse aire, ¿verdad? Con una hojita de palmera, sino que por el contrario, él le dio responsabilidades, ¿verdad? Gobierna la tierra,
sojuzgarla, ¿verdad? Administre mi creación. Dice la palabra que Él nombró los animales, ¿verdad? Él le delegó funciones, Él luego le mandó a cultivar la tierra, ¿verdad? Para poder producir, para satisfacer sus necesidades. Y eso es para hacer referencia a algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento encontramos referencias al trabajo. Veamos uno de los del Antiguo Testamento en Éxodo, capítulo 20, versículo 9 al 10, después de lo del Jardín del Edén. Quiero mencionar que también es de cuando estaba conformando su pueblo y dando la ley. Este es uno de los 10 mandamientos, de hecho, que nos habla del trabajo y del descanso. Miren, Éxodo 20, versículos 9 al 10, dice: Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Y aquí me llamaba la atención, pues, que desde la ley, desde este mandamiento del día de reposo, también hace mención al trabajo. Y a mí me llamaba la atención, pues como ingeniera siempre ando viendo las relaciones, bueno, de 7 días de una semana, que aquí se nos menciona, él está diciendo, bueno, en 6 días vas a trabajar, pero en uno vas a descansar de tu trabajo habitual, ¿verdad? Yo creo que muchos quisieran que fuera al revés, ¿verdad? 6 días de descanso y uno de trabajo, pero no es así, ¿verdad? Como Dios nos invita a hacerlo es a trabajar 6 días y un séptimo asegurarnos de descansar, de honrarle a Él, de reconocerle, ¿verdad? De adorarle, de darle a Él el primer lugar, pero también descansar de este trabajo que hacemos para poder sostenernos, ¿verdad? Incluso Pablo fue muy, muy claro al hacer referencia a esta necesidad de trabajar para poder alimentarnos, ¿verdad? Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice: incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Y hay un refrán popular que dice, como el comer es diario, trabajar diariamente también es necesario, ¿verdad? Es una paráfrasis también de lo que Pablo estaba diciendo ahí en segunda de Tesalonicenses. Los que no están dispuestos a trabajar, pues entonces que no coman, dice Pablo de una manera clara. Y en Efesios 4:28 nos dice: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. De nuevo, hermanos, todos estos pasajes tienen esos dos elementos: trabaja dignamente y comparte, ¿verdad? Trabaja y comparte. Nos hace el recordatorio de nuevo que no somos llamados a vivir una vida individualista, ¿verdad? Egocéntrica, solo en torno a nosotros, ¿verdad? Y a nuestras necesidades, sino a ver más allá, ¿verdad? A ver a nuestro hermano que esté en necesidad y a compartir, sí. Si no hay, como dije antes, si no puedo, si no tengo una necesidad a la cual ayudar inmediatamente, puedo hacer mi presupuesto, porque van a venir, vamos a encontrar momentos de necesidad y vamos a tener ahí nuestra huaca, como dicen popularmente, ¿verdad? Para poder apoyar al hermano que esté en necesidad, o podemos darlo también a la iglesia. La iglesia tiene también estos presupuestos de ayuda solidaria con nuestros hermanos. Así que hay maneras de hacerlo, no tenemos excusas, hermanos, para compartir generosamente. Y de nuevo, no buscaba los versículos a propósito, pero de nuevo, al irlo leyendo, yo encontraba esa relación entre la importancia de ver cómo podemos ser de bendición. Primero, como vimos, teniendo compasión, identificándonos con el que esté en necesidad, en el primer versículo, ¿verdad? Él nos hacía referencia a eso. En el segundo, propónganse hacer el bien, ser de bendición para los demás. El tercero, trabajen
ganen, ¿verdad? Como decía Juan Wesley, trabaja todo lo que puedas, ¿verdad? Ahorra todo lo que puedas y comparte todo lo que puedas. No era ahorra para ti, sino para compartir esa fusión, esos vínculos, no debemos perderlos de vista, hermanos. Y entonces estaremos viviendo como personas dichosas, como personas que estamos viviendo en el propósito de Dios, de ser de bendición para los demás. Así que, hermanos, somos llamados a trabajar duro y a también ahorrar en la medida de lo posible y ser generosos para ayudar y no quedarnos en puras palabrerías, ¿verdad? En vanas palabrerías. Yo encontraba en un comentario que decía que las vanas palabras vienen de la raíz mataios, que indica algo inútil, ocioso y lego. Es hablar carente de razón y de valor y que evidencia un indisciplinado estilo de vida. Mire qué interesante que nos está diciendo eso, el que está hablando mucho, ¿verdad? Aquel que solo es de hablar y hablar y hablar y habla cosas carentes de razón, ¿verdad? Es una persona indisciplinada en su estilo de vida. Y aquí nos llama entonces al opuesto, a no caer en el parloteo ocioso, hermanos, sino que por el contrario, buscar estar ocupados en hacer el bien, en trabajar y hacer el bien. Y ya con esto llegamos al último versículo de este pasaje del día de hoy, el versículo 24, hermanos, de Proverbios 14, que nos dice: la riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. Mire qué interesante. Créanme que le daba vueltas a este pasaje tratando de entender qué es lo que dice, ¿verdad? Tratando de escuchar qué quería decirme a mí primero el Señor y luego compartir con los demás. Y encontraba en este estudio, hermanos, que hay un énfasis nuevamente, como hemos venido viendo a lo largo de todo este pasaje de todo el capítulo de 14, que se hablaba de los necios y la necedad, ¿verdad? Entonces aquí vuelve a hablar del tema de los necios y el contraste con la sabiduría, ¿verdad? Con los sabios y los necios. Y nos dice que la única recompensa para los necios es más necedad, ¿verdad? Eso es lo que ganan. Mientras más necio se comporta, más necedad, acarrea más necedad, atrae necedad a su vida. Es decir, yo pensaba, no podemos esperar algo diferente de un necio, ¿verdad? Lo único que va a cosechar es pura necedad. No le podemos pedir peras al olmo, como dice el dicho, ¿verdad? Sino que por el contrario, dice acá el pasaje, el versículo, la riqueza es una corona para los sabios. Y la corona, en lo que estudiaba, nos dice que la corona es algo que ciñe la cabeza, que se usa como un distintivo, que un adorno, una insignia que distingue a la persona, ¿verdad? Una insignia honorífica o símbolo de dignidad y realeza. Entonces, aquí habla de dos coronas, ¿verdad? De la corona de los sabios y lo de los necios, ¿verdad? De qué es lo que distingue a cada uno. Nos dice que para los sabios lo que distingue es su riqueza. La riqueza de un sabio es su corona. Puede que la sabiduría de un sabio le traiga riqueza como una bendición adicional, como en el caso de Salomón, ¿verdad? Que fue uno de los reyes más sabios, sino el más sabio en la historia del pueblo de Israel. Pero también Dios le tuvo a bien darle riquezas, ¿verdad? Ese fue su corona, porque Salomón supo ser lo suficientemente inteligente y sabio para administrar también sus bienes y eso podría traer una riqueza material. Sin embargo, la riqueza no es solamente material, ¿verdad? Hay también riquezas que son de otro tipo, riquezas espirituales, hermanos, que a veces son más importantes, ¿verdad? Que son valores, una riqueza
de un buen nombre, ¿verdad? Una buena fama, ¿verdad? Una buena reputación, esa es la palabra que estaba buscando, hermanos, que el distintivo del sabio, dice ahí que eso que lo distingue, esa corona, pueda ser más bien sus valores y esa reputación, o en algunos casos puedan ser riquezas naturales. Hay muchas personas felices, y que no necesariamente son ricos, ¿verdad? Hermanos, no nos está animando a decir, ay, que no es que está diciendo que hay que dar por sentado que al creer sabio va a ser rico, sino que hay rico materialmente, sino que está diciendo puede haber una diferentes riquezas en estas personas. El diccionario también hablaba que la riqueza en sí es una abundancia, ¿verdad? Y esa abundancia puede ser de bienes y cosas preciosas, o puede ser una abundancia de cualidades o atributos excelentes. Y aquí la pregunta que venía a mi mente para nosotros, para aplicación es ¿en qué quiero abundar yo, verdad? ¿Cómo quiero que mi vida se distinga de los demás, verdad? ¿Qué corona quiero yo traer a mi vida? Si es una corona de riqueza, como dije antes, que puede ser riqueza en cualidades, en atributos o alguna, o riqueza material, o quiero yo abundar en necedad, ¿verdad? Porque si opto por actuar de manera necia, eso solo va a traer más necedad a mi vida, hermanos. Quiero abundar en, en una corona que se distinga de la abundancia de haber hecho tesoros en el cielo, o de hacer tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? Quiero tener una corona que me distinga por traer bendición o traer maldición, ¿verdad? Al vivir de acuerdo a cómo lo pide mi Señor y Salvador, ¿verdad? Y quiero cerrar recordando las palabras de Josué, ¿verdad? Porque siento que este es un llamado para todos nosotros a vivir de esta manera, ¿verdad? A servir al Señor. Josué le decía al pueblo, ¿verdad? Y si mal os parece servir al Señor, y yo agregaría ahí en un paréntesis, y ser de bendición a los demás, de todas estas maneras, como hemos hablado, con el trabajo, con la compasión, con el servicio, la misericordia, con hacer bien al prójimo, y no perjudicarle, ¿verdad? Si mal les parece, entonces servir al Señor, escojan a quién van a servir entonces, porque no podemos servir a los dos señores al mismo tiempo, ¿verdad? Dice la palabra, o sirvo al Señor, o si no le sirvo a Él, estoy sirviendo al enemigo, ¿verdad? A Satanás. Entonces, y si mal os parece servir al Señor, escojan hoy entonces a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué, y que yo quiero hacer mías estas palabras, es el llamado que he sentido, hermanos, en este estudio, y les invito a hacerlo también, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero ser un instrumento de bendición para todo aquel que está a mi alrededor, con el que tengo contacto, con el que Dios me permite servir, y quiero ser un buen reflejo de esa imagen de Dios para mi vida. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por escogernos nuevamente, por mostrarnos a través de tu palabra que tu anhelo es bendecirnos y bendecir a todas las familias de la tierra, Señor. Dice tu palabra que en primer lugar no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que en primer lugar busquemos traer esa bendición espiritual, esa bendición de la salvación de nuestras vidas y nuestras almas, de la salvación del castigo eterno, Señor, que podamos llevar eso, que como en primer lugar con sentido de urgencia a todos los que están a nuestro alrededor, pero que también podamos vivir una fe práctica, una fe que demuestre que somos un pueblo diferente, que tenemos un Dios bueno, un Dios diferente, un Dios incomparable, un Dios que se interesa en las necesidades de cada uno de nosotros, un Dios de amor y de bondad. Te pedimos, Padre, que podamos reflejar eso en nuestras vidas, en todo nuestro hacer, que podamos ser diligentes en proponernos hacer el bien y no el mal en cada área de nuestras vidas, Señor. Oro por esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Gracias, hermanos, por quedarse hasta el final de esta perspectiva bíblica. Pedimos que les invitamos a seguir estudiando este capítulo. Todavía nos quedan unos pasajes más para las siguientes entregas, así que no deje de conectarse cada miércoles a las 7 de la noche por YouTube. Y les recordamos nuestras otras reuniones, y en particular la reunión que tenemos cada domingo a las 10:30 de la mañana en las instalaciones de ASJ. No se quede, hermanos, venga, únase con nosotros para poder adorar a este buen Dios, para poder recibir esa unción, esa palabra que nos ayude a ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Hijo Jesús. Así que, hermanos, les abrazo en esta noche y les bendigo.